saluda la magíster Dina Yepes Serna, directora fundadora, y hoy tenemos como invitados al ingeniero Helki Gómez Guerrero, político y actual integrante de la Compañía de Bomberos de la Libertad, y al panelista Iván Larriba Vegaso, analista político, historiador y abogados, con quienes analizaremos la grave situación que estamos viviendo en este momento con motivo de las elecciones generales. Primero, su saludo de ambos para todos los que nos están escuchando. Estimada Dina, doctor Iván, muchas gracias por estar aquí, dos ilustres referentes de acá de nuestra amada ciudad de Trujillo, y en esta coyuntura en la que nos encontramos, pues, para compartir, conversar y aportar desde esta palestra en esta gesta de mejorar y salvar nuestra democracia. Elki, mi saludo, Dina también. Qué pena tener que tocar estos temas, ¿no? Tan incómodos para la democracia, pero hay que afrontarlos y seguro que va a haber luces sobre qué hacer ante una situación tan difícil como la que vive el país. Bueno, la primera pregunta consistiría en que ¿cómo evalúan ustedes el desempeño de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones ante esta crisis en que vivimos? ¿Elki? Mira, definitivamente un proceso lleno de vicios. Ya las versiones anteriores también tenían estos tufillos de corrupción o de ilegitimidad, ¿no? Entonces, esta última gestión ya lo venía diciendo Rafael López Aliaga y algunas personas, inclusive días antes hay denuncias al respecto de que se cocinaba un fraude, y siempre lo digo yo en mis estados o en mis publicaciones, revísenlas en redes sociales. No necesitamos nosotros ser genios para darnos cuenta que esto está lleno de vicios ocultos y que tiene definitivamente aspectos que no solamente se deben mejorar, que son delitos. Ya los especialistas lo han dicho. Rafael López Aliaga se ha fajado estas últimas semanas preparando un informe de parte, un peritaje cibernético, técnico, respecto a todas las ocurrencias, desde el proceso como tal, el día de las elecciones y todo lo que se ha venido después, en entornos que rayan y rebasan aspectos de legitimidad, así como sustentados en temas legales y sobre todo constitucionales. Cuando les conviene, la gente de OMPE toma el lado constitucional, sin embargo, cuando no le conviene, no lo hace. Yo creo que el fin supremo, ahorita como nos encontramos toda vez, y perdonen mi francés, entre comillas, la palabra francés, todo está lleno de pus. No necesitamos nosotros ser inteligentes para darnos cuenta que están insultando nuestra sabiduría, nuestros derechos, pisoteándolos por sobremanera. Yo solamente quiero leer estos 8 palabritas, 4.200 mesas que aparecieron de la nada. Ojo, sí estuvieron en otras gestiones, pero siempre escondidas. ¿Cuál es el afán de la numeración 88.000 y fracción hacer un corte y que aparezcan en 900.000? Esto afectó 250.000 votos, que definitivamente mueve la balanza, ¿no? Sumado a esto tenemos versiones, y esto data, hay grandes personajes que lo han denunciado públicamente. Yo conozco de 2 casos que personalmente me han hablado sobre cobros y manejos turbios que se hacen a nivel de OMPE. El tema de los digitalizadores, la custodia del proceso en todo su transcurrir de las elecciones, las firmas falsas, actas incompletas, votos no registrados, etcétera. Por eso digo, está lleno de vicios que manchan este proceso y definitivamente la hace totalmente ilegítimo. Hay argumentos legales que lo vamos a discutir seguramente en un rato, constitucionales, articulados, que fundamentan la ilegalidad, la ilegitimidad de este proceso. Es mi forma de pensar y es como hoy día yo opino al respecto. Por supuesto, respetamos de todas maneras la opinión. A ver, Al igual que Elki, yo también deploro, condeno, desapruebo el comportamiento de la OMPE, ¿no? Está a ojos vista de todos los peruanos la cantidad innumerable de irregularidades que empañan este proceso electoral, y estamos a puertas de conducirlo hacia una nulidad que ojalá se pueda dar, pero verdaderamente este es uno de los peores procesos electorales en la historia republicana del Perú. Y esto es muy condenable
no solamente por los actuales ciudadanos, sino por las generaciones futuras. Bueno, Iván, y Helki, se habla mucho de la táctica Tortuga Marrocoy. Y también el líder de Renovación Popular también ha presentado un video donde explica claramente cómo se ha manejado el sistema STAL. Le comunicamos acá a Sergio que por favor ponga el video donde Rafael López Aliaga explica claramente cuáles son las deficiencias cometidas, lo que se ha aplicado y todo lo demás. Creo que el tema, Dina, del Morrocoy es patético, ¿no? Y es cierto, ¿no? Así se han manejado las cosas en Venezuela y hay una similitud con lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y lo ha denunciado López Aliaga, fue el primero que lo dijo, y verdaderamente... Y está trabajando solo, lo peor del caso, porque sí, es el único paladín. Un político lo acompaña, ¿no? Así es, hay mucha comodidad de los demás, silencios cómplices de otros, y el único que se está fajando es Rafael López Aliaga, ¿no? Está clarísimo que esto obedece a otro tipo de agendas. Sí. A otro tipo de agendas. Sí. Se ha repetido en Centroamérica, se ha repetido en Venezuela y se ha repetido inclusive es la manera como lo han trabajado hace 5 años. Y lo escandaloso es que el jurado de elecciones al día siguiente continuó con el proceso electoral. Eso es algo inaudito. En aras a su... Y eso prácticamente son elecciones complementarias al día siguiente. O sea, no es que sea el seguimiento, sino elecciones complementarias, y creo que por la transparencia y por la tranquilidad de la población, de hecho, que el presidente del jurado debió hacerlas. Y el gran cantidad de votos que se perdió de toda esa gente que esperó horas de horas, ¿no? Y se regresó a su casa y ya no regresó nuevamente a votar. Verbigracia Iván Larriba, ¿no? Yo con mis 71 años no tenía la obligación, pero yo he ido a votar, ¿no? Pero quizás muchos ya no regresaron a votar que querían votar, ¿no? Mucho se ha dicho de que el proceso era difícil, que el acta era complicada. Sinceramente no es complicado la votación. Lo que pasa es que lo complicado lo han hecho ellos en el proceso, el día de inclusive. Es parte de, Así es. Es parte de dar miedo y todas estas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, él que ha mencionado, ha recordado a González Prada cuando dijo, donde ponemos la llaga brota la pus. Y qué pena que tantos años han pasado y seguimos en lo mismo, ¿no? Claro, sí. En realidad, ¿sabes qué? Es bastante difícil la crisis en que vivimos y esperamos que realmente el jurado tome una determinación, porque depende de él todo, porque al final de cuentas las leyes lo amparan. Por ejemplo, acá tenemos cuando hay nulidad de votación en mesa, ¿no? Según el artículo 63, se establece que la votación en una mesa puede anularse cuando se comprueba irregularidades graves. Y entre paréntesis, la misma Constitución, fraude, violencia, coacción. Se impide el libre del ejercicio del voto. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Que no ha podido votar mucha gente, ¿no? Hay vicios que afecten la validez del acta electoral, ¿no? Entonces, esos prácticamente evidencias. Evidencias es del artículo 363 de la Constitución Política del Estado. Aquí entra, por ejemplo, ¿no?, el caso de una mesa que no se instala o no funciona correctamente, afectando el derecho del voto a los electores asignados a ella. O también si no se cierra correctamente, porque muchas no han cerrado correctamente. Claro, es otro factor. Y aparte dice, si los votos nulos o viciados superan cierto porcentaje, también se puede declarar nulo, ¿no? Y lo importante es que acá, por ejemplo, dice es impedimento generalizado del voto. Eso podría encajar en el artículo 365, que sería una irregularidad grave, extendida y determinada. En resumen, la nulidad no depende de un número fijo. Depende de si la irregularidad es grave, masiva, cambia o puede cambiar el resultado. Por supuesto, y lo que eso está pasando. Lo evalúa el Jurado Nacional de Elecciones.
Porque muchas veces son también, como se dice, pues por lógica, hay que actuar por Claro. lógica, si estoy viendo tanta irregularidad. Yo creo que ya tenemos el video de Rafael López Aliaga. A ver, adelante, por favor, producción. Peruanos, nos han mentido. Les presento el sistema STAE, un sistema digital utilizado en casi el 90% de la ciudad de Lima. Aquí ya no hay actas de papel, todo se registra en una laptop, votaciones, firmas digitales, datos de mesa, todo. Información extremadamente sensible que no debería tener ningún margen de error, porque al ser digital hay algo muy grave. No podemos auditar desde fuera, no podemos verificar si la suma está bien hecha, si las firmas son reales o si los datos han sido alterados. Toda la información de Lima está dentro de este sistema, un sistema que costó 144 millones de soles. Nos dijeron que es confiable, que no falla, que nunca ha fallado. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones lo repitieron en televisión nacional con total seguridad. También dijeron que el 30% de mesas se instalaron después del mediodía, un dato grave que intentaron normalizar. Pero nosotros no nos quedamos con lo que dijeron, fuimos a los datos. Contamos con equipos internacionales analizando una por una las actas mediante inteligencia artificial, cómo tiene que hacerse. Y sí, estamos usando inteligencia artificial en este video porque nos permite explicar mejor, mostrar mejor y que todos puedan entender lo que está pasando. Aquí no se trata de ocultar la tecnología, se trata de usarla para hacer visible la verdad. Revisamos todas las actas de instalación, todas. ¿Y saben qué encontramos? Que ninguna respalda esa afirmación, ninguna. El 100% de las actas digitales indica que las mesas se abrieron antes del mediodía. Entonces, ¿dónde está ese 30% que menciona el Jurado Nacional de Elecciones? Pero lo más grave viene ahora. Existen miles de mesas que según el sistema fueron abiertas en la madrugada, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando todos sabemos que la votación empieza a las 7. Esto no es un error menor, esto es lo más básico en cualquier sistema informático, la fecha y la hora. Si ni siquiera pueden registrar correctamente eso, ¿cómo pretenden que confiemos en todo lo demás? Miren esto, y esto, y esto. No es un caso aislado, son muchas actas. Errores repetidos, errores evidentes, errores reales. Actas que registran aperturas a la 1 de la mañana, firmas digitales marcadas en plena madrugada. Si tú eres miembro de mesa y apareces firmando a esa hora, denúncialo. Y lo más importante, no tienes que creerme a mí. Entra al sistema, búscalo tú mismo, es público. Aquí te dejo número de mesas, entra a la página de la OMPE, revisa el acta de instalación y mira la hora. Hazlo, porque cuando lo ves con tus propios ojos, ya no hay forma de que te engañen. Entonces, ¿dónde está el sistema infalible? ¿Dónde está la transparencia que prometieron? Porque lo que encontramos no es perfección. Es un sistema con fallas básicas y autoridades que prefieren negarlas y así pretenden auditarlo. ¿Qué van a auditar si el problema está desde el origen? Por años han colocado autoridades en el Perú de esta manera, jugando con el país, con sus decisiones, con sus recursos, con su futuro, pero eso se termina hoy. El Perú no necesita discursos, necesita verdad, y la verdad está en los datos. El Perú se respeta. Vamos adelante. Claro, como ustedes habrán escuchado, a Rafael López Aliaga, que ha sido muy claro, y lo bueno que ha mostrado pruebas, porque precisamente es lo que se necesita para poder hacer una denuncia, las pruebas pertinentes, con la cual definitivamente pues prácticamente deja en claro que las autoridades competentes deben también actuar, porque Obvio. imagínate, el Ministerio Público, Poder Judicial. Yo no sé por qué, por ejemplo, no han dictado prisión preventiva por el señor Corbeto, el ex jefe del OMPE, cuando él debería estar ahí adentro para que empiece a hablar cuál es la realidad de las cosas. Y como ustedes habrán visto, pues se ha afectado prácticamente con estas irregularidades la validez de una elección que debió ser transparente, que fue justa,
y que realmente se debió permitir votar a todos los electores que acudieron a las urnas. Yo quisiera preguntarle a Elki, es un hombre de partido, has postulado con número 25 al Senado. Dime, ¿cuál es la actitud del partido como partido frente a esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Bueno, definitivamente la posición del partido es, ya no interesa en este caso si Renovación quedó primero, segundo, tercero. Acá se necesita demostrar a todo el Perú que hay una condición mala, como vuelvo a repetir, sin ningún fundamento, ahorita ya de legitimidad, ¿no? Han usado los artículos... Porque si hoy lo hacen, mañana lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. Claro. Acá se trata de marcar un antes y un después y demostrar que así como hoy día tenemos un tufillo, yo lo digo, perdonen nuevamente que sea muy claro en ese aspecto y hasta muy indignado, todo lo que tocamos sale pus. Sí. Entonces, esto ya pasó hace 5 años. ¿no? Sí, ya pasó hace 5 años, está demostrado, inclusive está, y la OMPE ha pedido un dinero en millones para que le den las actas. O sea, ¿para qué? Para solo corroborar que hubo fraude. Ahora, y si lo dejamos pasar esta vez, va a volver a pasar ¿cuántas veces? Eso, la idea es que ya son los principios constitucionales de libertad, del derecho al voto, del derecho al ciudadano que se está perdiendo. Eso es lo importante. Además, se está confirmando que hay una podredumbre en casi todas las instituciones del Perú. Una de mis logos, ideas fuerza de la campaña es que nosotros necesitamos que todas las instancias de gobierno sean personas probas, personas que tengan valores, personas que tengan virtudes. Y la OMPE no es una de esas excepciones. Pues, y que lamentablemente se ha roto por el hilo más delgado. Hay funcionarios que ya están en calabozo y el señor Corbeto sigue libre. Ahora, y asesorado por un abogado que es de Juntos por el Perú. Exactamente. O sea, ahí está la confirmación. Ahora, nosotros no necesitamos, insisto, no necesitamos ser súper inteligentes para poder darnos cuenta que algo está mal acá. La fotografía hasta el día 11 era otra, estimado doctor. Era otra. Yo he recorrido junto a Rafael durante 4 meses todos los lugares, costa, sierra y selva, desde Tacna hasta Tumbes, las ciudades, no una vez, hasta 2, hasta 3 veces. Y cada vez que llegábamos, las agrupaciones en los mítines eran multitudinarias de manera natural, de manera orgánica. Nosotros no hemos pagado buses para que vengan y llenen plazas, aeropuertos y calles. No, y lo peor del caso es de que, ¿sabes qué? Entrevistaron a un técnico experto en este programa STAI, ¿ya? Y él confirmó y dijo que puede venir un acta, pero si quieren ellos lo chancan la exacta que viene Claro, y se acabó. porque todo está digitalizado. Helgi, el tema de López Aliaga se centra principalmente en Lima, pero tú lo has vivido, lo has luchado en La Libertad. ¿Cuál ha sido el comportamiento del electorado o el fraude aquí en La Libertad? Me interesaría saber. Ha habido definitivamente una actitud de los funcionarios y del personal de OMPE de manera inapropiada para con todo el personal. ¿Ya? ¿No? Mucha gente, el acoso por parte de ellos ha sido marcado, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si quieren ya se pueden ir. Dejen sus actas, firmen todo en blanco, nosotros lo llenamos. Ese tipo de respuestas es un común que tú lo escuchas en los ciudadanos, ¿no? Gente que ni siquiera ha ido a votar y no aparece penalizado, simplemente aparece como que votó. Eso me hace pensar a mí. Yo soy investigador de incendios, soy investigador de accidentes ocupacionales y tú analizas, planteas hipótesis y con el método científico tú vas descartando hasta llegar a demostrar con evidencia y pruebas un caso real. Lo mismo hay que hacer acá, y lo mismo que está haciendo Rafael en Lima a nivel general, pero esto ha sido un modus operandi en todos los lugares. Yo tengo muchos casos personales que he contado más de 120 personas. Obviamente es Helki, yo he votado por ti, acá está el video, acá está la foto. Entras con el DNI al sistema y no aparecen. Wow. Y son un montón. Son un montón. Entonces, definitivamente, pareciera que el algoritmo de ellos le ha dado solamente a los primeros 6 senadores, por ejemplo, que es mi caso, pero el número 25, y no es porque sea mi caso, Claro. no aparece en un montón de gente. En Chepén tengo 0 votos. No puede ser. No, 0 votos. Y eres bombero y ahí hay compañías de bomberos. Nosotros ¿no? somos 18,000 bomberos en el Perú y
Yo a las justas, y toco mi ejemplo. Claro, doctor, no, porque me parece bien. Me estás preguntando, Claro, tú claro. te has fajado. Toco mi ejemplo. Yo tengo 1.600 votos cuando esperábamos tener 18.000, 20.000 votos. Claro, porque uno hace sus Así es. cuentas, No, es yo cierto? Sus proyecciones. Nosotros en el grueso de nuestro equipo de trabajo hemos sido 12 personas que hemos caminado y hemos interactuado permanentemente. Esas 12 personas tienen un árbol genealógico de familia Así y es. tienen un árbol también de amigos. Así es. Y la idea era no repetir mi amigo con Ricardo, por ejemplo, que es mi asistente y secretario. Él ha caminado 4 meses conmigo. Él tenía a Paquita, a Roberto, que son su mamá, a la iglesia, a los amigos de la plaza, y así se iban formando. Ricardo telaraña Ricardo de gente, tenía decía. en su Excel, Ricardo tenía como 500, 600 personas. Mira. Yarco tenía 700 personas. Yo tenía 1.800 personas. Entonces son personas que te dicen, Helki, sí, son gente que ha querido financiar mi campaña, inclusive. Me decía Helki, yo, ¿qué necesitas, hermano? Déjalo, vamos avanzando orgánicamente. De repente iluso, de repente debía aceptar. Pero ¿cuál hubiera sido el cambio si ya todo estaba en este armatoste ya preestablecido? Y eso es Entonces, corrupción también. Claro. definitivamente. Que quede claro que el fraude no ha sido solo en Lima, Ha sino sido a en nivel todo el Perú. nacional. Entonces, Eso deben elegir. entonces Claro. si me permiten, ahora llego, la fotografía que teníamos nosotros era varias ciudades, no solo del margen costero, sino ciudades como por ejemplo Iquitos, 7.000 personas, 500 mototaxis, 200 vehículos, camionetas, habían 10 camiones de madera que habían venido de diferentes anexos de Iquitos. Tenemos 4.000 personas en Moyobamba, 25.000 personas en Ica, 2.000 personas en Tacna, 7.000 personas en Trujillo. Mítines llenos, exitosos, de gente que de manera orgánica se llegó al punto a escuchar a Rafael el mensaje que teníamos. ¿Para qué? Para que el día a las 6 de la tarde aparezca pintado de naranja y pintado de verde todo el Perú, No. como lo han querido manejar. O sea, repito, y así suene triado, estimados amigos peruanos patriotas, esto tiene un tufío lleno de pus y definitivamente lo que está haciendo es insultar nuestra inteligencia. Cierto. Claro, y lo importante es que, ¿sabes qué? Que al jurado nada le cuesta decir, bueno, yo estoy revisando esto y encontré esto, dar conferencias de prensa. Está muy timorato. ¿Viste cuando Parece que no quiere salir. Burneo salió y dijo, sí, probablemente lo vamos a anular? Ya reculó, ya reculó, ¿no es Sí. cierto? Y, por ejemplo, ya hay denuncias también en torno que, por ejemplo, hasta los mismos digitadores pedían, lo llamaban a un congresista, te faltan tantos votos, te los puedo colocar. Y para eso, como siempre nos gusta a nosotros, con pruebas en la mano, precisamente tenemos las denuncias que vienen de Cecilia Taid y también de Ricardo Belmo. ¿Tienes preparado? Tengo video, Sergio? 4 testimonios. Ricardo Belmont, una voleibolista Cecilia Taid. Tengo 2 testimonios más y todos dicen que en el año 2021-2016 el OMPE se comunica con ellos para que ingresen como congresistas. Y esto va a ocurrir ahora. Ya lo hicieron, lo practicaron y lo van a hacer ahora. Me llamaron del OMPE. ¿De qué año estamos hablando? Del 2016. Señora Taín, tiene que hacer algo porque si no, no va a salir elegida. ¿Qué te dijeron? ¿Quiere hacer algo o qué? ¿Te pidieron plan? Y me dicen, señora, los que van a salir son estos, flash electoral, ¿verdad? Pues salieron todo lo de la listita. O sea, desencantada de la política. De la OMPE. Cuando el río suena es porque piedras trae. Último caso, Ricardo Belmont Casinelli. Que a mí una vez me llamaron por teléfono, personal de la OMS, que había que pagar. Yo no podía creer esto, pero para mostrar que eso era posible, me lo iban a demostrar en las computadoras que ellos manejaban. Y eso sí me sorprendió. Y a las 7 en punto, frente a la computadora vimos eso. Acá está, tengo 2 casos más. Te voy a contar cómo es que a las 6 de la tarde yo era congresista de la República electo y a las 11 de la noche ya no. Roberto me decía que no había ganado su curul, pero que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para favorecerlo a él previo a un pago económico, el señor Roberto Sánchez. Ya está. Sí, justamente estaba recordando que dieron como ganador también a Rafael López Aliaga y Hernando de Soto en aquella época, en el 2021, y de un momento a otro cambió todo. O sea, definitivamente pues esto se burlan de nosotros y nosotros tenemos que dejar jurisprudencia
que permita realmente que no ocurra ese tipo de cosas, que ya no se vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Pero ¿no? me llama la atención, Dina, que solamente López Aliaga está en la lucha y el resto Sí, mudo. Qué pena, es una lástima, pena. porque Entonces, incluso yo pienso ¿de qué que hasta democracia Keiko- nos están hablando? Si Keiko sabe que O- ganar en primer lugar debería salir ella, ¿no? Y decir, bueno, yo me uno y pido que se haga la auditoría internacional. Eso es ser honorable, Así eso es. es ser patriótico, Claro. eso es ser transparente. Hay un tema que es bueno que conozcamos, y perdonen que yo lo lleve ahorita a otro nivel. A ver. Rafael es el único partido que ha hablado de Dios. Y acá es una guerra espiritual también, Sí, podría doctor. ser. Es una guerra espiritual, mucha gente... De valores. Así es, De valores. así es. Cuando hablas de Dios, tú estás hablando de Dios, patria, familia. Ese es el orden. Y eso es bíblico también. No hablo de religión, ojo, que No, es no, no, diferente. no. Hablo de ser cristianos. Entonces, Rafael es atacado de todos lados. Rafael es el único que hasta ahorita mantiene esa posición. Y por ahí uno u otro opina de manera aislada, pero no. Se supone que acá son 38 partidos, pues todos los partidos que somos cristianos deberíamos estar apoyando que esto sea transparente, partiendo por la misma Keiko. Esto debería ser así. Claro. ¿no? Claro. Y así Claro. le damos la vuelta en un, Sí, en un fíjate- 2x3. Y hasta el mismo Sánchez de Juntos por el Perú, si cree que ha ocupado ese lugar honestamente y transparentemente, definitivamente... Que se haga repita, lo quiera. que se repita. Estoy Claro. dispuesto a todo, se acabó. Esa manera es la A mí, forma de a mí me llama demostrar la transparencia. atención de la lista de diputados que han salido por la libertad, ilustres desconocidos que nunca lo vi en campaña. ¿De dónde salen los votos? Porque no se refleja. El Claro. el sistema podría reflejar los referentes ciudadanos con sus Así es. diferentes nichos y, Ah. y representaciones grupales o de gremios, pero si hubiera habido un proceso transparente. Transparente. Como tú dices, cada candidato tiene un nicho electoral. Tú lo tenías en los bomberos, por ejemplo. 18.000 ¿no? bomberos en Claro. Y en los leones. No, pues, No solo bomberos, leones, Claro, construcción cada uno civil, tiene- iglesias cristianas evangélicas. Yo trabajo con Monseñor 2 años y conozco un montón de curas. O sea, Sí, yo decía, cada candidato tiene su mochila, tiene su alforja Así de es. votos. Así Eso no se refleja mucha ahora. gente se ha claro. sorprendido que Helki Gómez no haya entrado. Yo no me hubiese gustado entrar tampoco así en estas No, condiciones, tampoco, claro. pero sí, definitivamente mi posición es que esto tiene que rezar y que se corrija a partir de ahora. Este proceso tiene que ser mejor que el año 26, pero tiene que ser peor que el año 31. Claro. Ajá. Tiene que ser peor que el Ah. año 31, o sea, Ahora- tiene que estar mejorado cada vez, de eso se trata. Pero, ¿qué esperar de instituciones como el Congreso actual? ¿Qué esperar de un jurado de elecciones timorato? ¿Qué esperar de una fiscalía que se hace de la vista gorda? Yo entiendo que todos tenemos derecho a gobernar, yo entiendo que todos tenemos los derechos iguales, pero la persona que no sabe, la persona que no conoce, no debe opinar. Así es. Debe primero prepararse, y porque tenemos impresentables, o sea, los últimos 10 años hemos tenido tanta cantidad de presidentes que definitivamente nos hacen pasar vergüenza en otras instancias, sobre todo las internacionales. Sí, sobre- ¿no? Mira lo Entonces, que nos está metido el presidente de Bacasa con Israel y con Alemania, ¿no? Por favor, o sea, no necesitamos No. un centímetro de cacumen para decir que esto está bien o está mal. O sea, vergüenza definitivamente, porque dicen cada tontería, Sí. o sea, una persona que va a ser el primer ciudadano del Perú, tiene que ser pues una persona entendido, que pueda codearse con cualquier presidente Pero- y sin tener que bajar la cabeza. ¿Y quién simplemente. lo eligió? Así Esa es. componenda del Congreso. Así es, ¿no? así Y fuimos testigos todos. Claro, y se habla justamente también de la ley que modifica el artículo 31 de la Constitución Política del Estado. Y justamente hoy día en Expreso, Fernández Altuve lo dice, ¿no? Él dice que realmente se deben anular todas las elecciones. Me parece, sí. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no? El voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Es nulo y punible todo acto que prohíbe o limita al ciudadano el ejercicio de su derecho. Eso está en la Constitución. Y eso está en la Constitución, o sea, que no pueden decir de Es la ley de leyes, Claro, es la ley de claro, leyes, claro. Y también, nulo también, que se debe anular las elecciones, también lo dice la ex fiscal de la Nación y actual congresista de la República, doctora Gladys Echaíz. Sergio, por favor. Hay una no palabra sé si que, ya tienes listo de alguna forma, las quienes declaraciones de están la doctora preocupados, Gladys como usted ha Echaíz. dicho, Adelante. avergonzados o sorprendidos por lo que ha sucedido, solicitan como definición central esto, ¿no? Eso no fraude.
Es un abierto fraude, premeditado, escrupulosamente elaborado. Se ha venido dando desde un inicio contrataciones de personal, software debidamente adecuados desde dentro para ser pinchados desde fuera, no se sabe si de aquí o de afuera del país. Miren, el hecho de que se diga, no se diga, que se denuncie, que las actas llegaron a un colegio un día antes, pero que la OMPE no dio las instrucciones de que fueran entregadas a los miembros de la mesa, ya es más que un indicio, es un dato fuerte. Hay una palabra que, de alguna forma, quienes están preocupados como... Abierto fraude, premeditado, escrupulosamente elaborado. Se ha venido dando desde un inicio contrataciones de personal, software debidamente adecuados desde dentro para ser pinchados desde fuera, no se sabe si de aquí o de afuera del país. Miren, el hecho de que se diga... La doctora Gladys Echaíz, que dice que es un abierto fraude premeditado y escrupulosamente realizado, ¿no? Entonces ahora les pregunto a ustedes también, se ha cuestionado mucho el rol de la Unión Europea, de los observadores de la Unión Europea que pasan sus informes como si en el Perú se hubiese realizado. Ellos vienen a hacer turismo, ellos vienen a hacer turismo. Acá entra Iván, acá entra lo que yo digo. Esta es una guerra espiritual y obedece a una agenda mayor, a una agenda que se llama Agenda 2030, donde definitivamente el tema de los valores, el tema de la guerra cultural, el tema progre está en sobremanera. Yo he estado, y sé que ustedes también lo han hecho, pero muchos peruanos, las millones cantidades de ciudadanos y de peruanos no tienen esa oportunidad de pronto de haber estado en París, en Madrid, en Nueva York, y ver cómo es allá el tema cultural. Allá ya no existe el respeto muchas veces porque la gente camina solo, pero tienen otro tipo de pensamiento. Entonces las familias están totalmente disociadas, destruidas. Yo he podido estar en Nueva York, he podido estar 2 veces en Nueva York con más de 40 días. He estado más de 40 días en California, en Los Ángeles. Y he visto, y perdonen que dé mi posición, ¿ya? Es un tema de una persona de 45 años, atlético, 1,80 m, pero vestido de Hello Kitty. Vestido con su ropita quinceañera, con sus zapatitos, y no le podías mirar mal. Perdón, un trujillano, peruano que no está acostumbrado a ver esto, lo miras y te impacta los primeros 2 segundos y luego recapacitas, miras al piso y el señor se molestó y vino aquí a querer agredirme. Entonces, lo que vemos en el Parque Kennedy, con el respeto que se merecen todas las personas, no es nada de lo que vemos en otros países. Esas familias disfuncionales, ese poco respeto por la vida, ese tema de los abortos y todo lo demás, ese negocio que existe, eso es lo que buscan, entre otras cosas, estas agendas, y entre eso se meten y se enquistan en los aparatos electorales de los países. Sobre todo en el lado izquierdo, eso ya lo sabemos, ¿no? En esta gran orquesta de empañar las elecciones está también esta gente que viene de fuera. Está comprometida con esa onda. Y quieren tumbar el Perú porque es el único bastión que les queda. Ya han destruido todo Sudamérica. Sí. Han estado en Argentina, miren lo que es Argentina, han estado en Chile, miren lo que pasó en Chile, han estado en Brasil, ni se diga de Venezuela, ni se diga de Centroamérica. Entonces la agenda es mayor, los intereses y la gente que financia esto, de la Comunidad Europea y otros poderosos, es superlativo. Entonces Rafael no se casa con eso. Claro. Esa es la diferencia. Eso es lo importante, de que como él tiene los medios suficientes y su campaña lo ha hecho prácticamente con la suya, entonces definitivamente puede ir para con la frente en alto y no puede decir le debo a tal persona. Hasta podríamos decir, Dina, que don Rafael es la reserva moral. Exacto. Lo único que nos queda. Es lo único que nos queda y es lo único que mucha gente no entiende. Si ustedes revisan mis redes sociales, yo también me dirijo siempre a ese reducto ético, moral, patriótico. Por eso es que yo decía un día antes del 12, del fatídico 12, mañana va a haber un avivamiento ético, patriótico, moral. Lo que no contaba es que estaba este armatoste preparado para un fraude como se ha visto. Dime, por ejemplo, a veces la gente, hay algunas personas que dicen, no, Rafael es muy prepotente, habla muchas cosas que no son, que esto, que el otro, ¿no? Pero yo lo que yo he visto es lo que ocurrió con Mario Vargas Llosa, por ejemplo, en las elecciones con Fujimori. Mario Vargas Llosa le dijo la verdad a la población, qué cosa iba a hacer por nuestro país. Y la gente
le creyó a Fujimori que Fujimori sí les engañó. Fujimori les engañó. Entonces, al creerle ellos, ahora Rafael es sincero. Es su forma de hablar. A mí me parece que es su manera de hablar de él. Y es sincero y dice las cosas como son. O sea, yo pienso de que eso también hay que respetar y hay que tomar en cuenta. Que él les está diciendo la verdad, no les está mintiendo como otros candidatos. Las personas, el peruano promedio le gusta que te mientan, ¿no? O sea, a ver, hacer un feedback como rápido lo has mencionado. Nuestro premio Nobel, nuestro premio Nobel, en los años 90, él dijo que iba a haber un paquetazo, que iba a haber un sinceramiento de la economía y que eso significaba que un año quizás teníamos que ajustar el cinturón, que ajustar el presupuesto, porque iba a haber poco hasta para comer. Lo mismo que le está pasando ahorita, o que le está pasando en estos últimos 2 años a Argentina. La diferencia entre Argentina y Perú es que Argentina no tiene terroristas. Después es el mismo caso de los 80 de Perú. Nosotros sí teníamos, además, terroristas. Entonces, ¿qué cosa pasó? Vino el chinito, lo digo con respeto al expresidente, porque entre sumas y restas tuvo de cal y de arena también. Él mintió y dijo honestidad, tecnología y trabajo. Sin embargo, a la hora que gana las elecciones, hace todo lo contrario y prácticamente ejecutó el plan de gobierno de Vargas Llosa. Sí. El primer gobierno fue muy bueno. Fue muy bueno, es así que yo puedo decir que trabajé en la Universidad de Trujillo con 22, 23 años, trabajé 14 años en esa institución y mis 90 soles que ganaba no alcanzaban al día siguiente un pan que costaba, por decir 20 céntimos al día siguiente el pan te costaba 2 soles. Entonces, en mi caso personal, durante 4 o 5 meses, lo he contado ayer a unos amigos, hace 4 o 5 meses, durante 4 o 5 meses, en esa época de los años 90, a mí me tocó comer, doctor, saltado de repollo robado de la chacra, con camotes, durante 4 meses. Y si teníamos el mar de Buenos Aires, que ahora ya no existe por la erosión costera, con cordel sacábamos la proteína a través de los peces. Sí. Entonces, eso cambió, sí, y mis 90 soles para el año 92 eran 400 y después hizo 700 y después se estabilizó el dólar. Hay que reconocer. Lo que no pensamos es que después en el segundo gobierno vino todo lo otro. Ya vino Montesinos. Vino Montesinos y malogró todo el sistema. Entonces ya lo sabemos qué pasó. Pero gracias a eso, durante estos 35 años, el país está estable y aguantando tanta generación de personas corruptas. Si no hubiera habido corruptos, hubiera habido un mejor porcentaje, tanta gente que se ha inquestado en el aparato estatal, fuéramos potencia, y les pregunto, fuéramos potencia, tuviéramos trenes, tuviéramos autopistas, tuviéramos hoteles, tuviéramos hospitales, tuviéramos carreteras de conexión hacia la sierra. Sí, señores, sí lo tuviéramos, como Dubái, como China, como estos países asiáticos que en los años 90 era un desierto y hoy son rascacielos y potencia. Entonces, sí se cambia una sociedad en 30, 40 años. Sí, solo sí, las personas que gobiernan una sociedad son personas honorables y no corruptas. Y otra cosa, ¿cómo ves que también lo jale a Domingo Pérez a su campaña política, el señor Sánchez? No, y si tiene al lado a Antauro, se puede esperar cualquier cosa de este tío. Imagínate, este señor también se ha pasado, creo, como 30 años juzgando a Keiko. Y no encontró nada. Al César lo que es del César. No le han encontrado ninguna denuncia tampoco, ninguna probada, ¿no? Todo está orquestado. El problema de la señora Keiko es otro. El problema de la señora Keiko es que quiere tomar un legado donde, en mi opinión, con el respeto que se merece, porque somos peruanos, no da la talla de papá, con bemoles y con aciertos de Fujimori Alberto, no da la talla. La señorita o señora, perdón, nunca ha trabajado, no tiene una ley que haya demostrado de su propia autoría. Entonces, hay mucho que... Ella utiliza el apellido, nada más. Exactamente. El apellido, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes? Ustedes saben que a la luz de lo señalado por el constitucionalista Gonzalo Ortiz de Ceballos, existe sustento jurídico sólido para calificar estas elecciones como inaceptables y nulas. ¿Qué opinión tienen? Yo estoy de acuerdo, o sea, todo lo que hemos conversado, no solo lo que dice don Gonzalo, sino todas las evidencias nos llevan a eso. El asunto es, ¿la van a anular si hay una Jurado Nacional de Elecciones que no lo va a hacer? O sea, podremos, don Rafael, con todas las pruebas, con las auditorías que tiene, pero ¿quién tiene la sartén por el mango? Esta gente. Pues. En la medida que todo esto los argumentos del doctor Ceballos, Ortiz de Ceballos, el problema es que el peruano no hay un mínimo de cultura. Durante estos últimos 20, 25 años se han encargado de embrutecer al peruano y la gente
ve más Sí, cosas sí, por sí, aquí, sí. y lo ve en un aspecto sexual, un aspecto sensual, un aspecto de entretenimiento, pero la gente no te saluda, no te dice buenos días, la gente todavía, tú ves un taxi adelante y bota la basura, el descartable. Sí. O sea, mientras no mejoremos esos actos de civismo, de patriotismo, de ética, de moral, que están enmarcados en un buen proceso de educación, vamos a tener problemas. Y todas estas opiniones, muy bien validadas, muy bien sustentadas por personas entendidas, yo soy ingeniero, no soy especialista en eso, pero lo escucho, lo analizo y veo... Son lógicas, no, también temas- son jurídicamente temas válidas. de sentido Sí, común, sí. doctor. Son temas de sentido común. Sí. Entonces, mientras esté dirigido a cualquier tipo de persona sin ningún mínimo de conocimiento, vamos a caer en saco roto todo lo que dicen los especialistas. Sí, porque quien tiene que ejecutar no lo va a hacer, o sea. Ahora, necesitamos, como tú bien dices, un cambio, pero este cambio, hermano, es generacional. En la medida que mejoremos a nuestros hijos y a Y el nuestros punto nietos, de veremos. inflexión, doctor, tiene que ser ahora. De- Ahora. Ya, con esto ya no hay. Tiene que ser ahora el Así punto de es. inflexión. Entonces, eso es lo que los señores del jurado especial, del jurado nacional, ellos tienen que demostrar esta vez ser probos, ser justos, ser transparentes, por el bien del Perú en Así es, adelante. Así es. ¿Y cómo fortalecer ahora la confianza de la población con estas aberraciones que han habido? Justamente lo que estamos diciendo. Tiene que haber un cambio. Para garantizar un proceso electoral transparente. Porque lo otro es un riesgo mayor también. ¿Ah? Claro, O sea, lo que se puede venir el 7. También ver que se anulen las elecciones y que nombren nuevas autoridades. Así se pase un año. Tiene que haber una transición. Sí. Y ayer, Lo que Helge decía, ¿no? Punto de inflexión. Así es. O si no lo hacemos ahora. Doctor, pero ayer escuché en un medio periodístico dos connotados representantes del periodismo que decían, ¿pero quién lo va a pagar? Decía, o sea, perdón, les habla un trujillano ingeniero de 55 años a esos connotados periodistas. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuánto vale su libertad, doctor? Claro. ¿Cuánto vale su dignidad, su honorabilidad? El Han fin robado del mundo. durante años, se han llenado los bolsillos durante años. Esta gente impresentable, y cuando digo impresentable, la Real Academia Española dice personas sin valores, sin virtudes, esos son los que nos gobiernan. Así Los es. griegos decían hace 350 años, antes de Cristo, decían que hablar de política es trabajar en ética, trabajar con la ética. Y cuando uno se desentiende de la política, permite que personas así, plata como cancha, come pollo, roba pollo, impresentables, nos gobiernen. Y por eso tenemos esto. Claro. Si a eso le sumas una Y agenda estamos negra, cosechando lo que sembramos. si a eso le sumas una agenda negra que tiene un montón de prioridades que no van con la vida, que no van con la familia, con los otros, tenemos esta debacle, pues. Y el Perú es todavía el bastión donde se habla de moral, donde se habla de ética, donde hay personas que se indignan como nosotros lo que está pasando. Así es. ¿Y qué dice el artículo 184 de la Constitución? Si se anulan las elecciones, ¿cuándo se realizarían estas? Según la Constitución, en caso de anulación total de los comicios electorales, las nuevas elecciones se efectúan en un plazo no mayor de 90 días. O sea, ni siquiera creo que tenemos que esperar un año, Bueno, sino 90 claro. días. Es lo que dice la Constitución y que se puede aplicar, porque en definitiva... Y tendríamos que pagarlos, porque me quedé sin responder esa Ya. partecita, tendríamos que pagarlos todos. Todos, pues, Así como claro. le pagamos con nuestros impuestos Claro. a estos impresentables durante años, a esto, igualito tendríamos que pagar, así como despilfarran en programas del Estado el dinero, tendríamos que hacer un nuevo ajuste económico y financiarlo. No hay otra. Y empezar todo de nuevo. ¿Qué rol deben cumplir los organismos de control y la sociedad civil en este contexto? Al menos indignarse, doctor. Claro, pero mientras no haya gente ética en esas instituciones, vamos perdidos. Vamos perdidos. Vamos perdidos. Y quizás somos nosotros mismos los que hemos generado estos gobernantes, ¿no? Con nuestra, y ahora viene otro título de un post que sacado hace unos días, con nuestra conformidad. Somos conformistas, somos comodines. Los del norte, Ya, ¿qué más importa? que del Más del sur. sur. No, Los acá, del norte, acá hay que darle el premio Nobel de la paz a los Así es. norteños. Acá, ahí. ojo, Nos está dan en escrito el suelo y en nuestra historia está escrito, obviamente, no en los libros de historia de Perú, pero sí en las crónicas y en lo que se cuenta de boca en boca, de que los connotados norteños firmaron un documento al enemigo invasor y le dijeron, no toques Aquí no te acá, metas. mira, toma tu óvulo, tu propina, y pasa y anda a la sierra y haz lo que quieras. Y en las grandes revoluciones en el Perú han sido en el sur.
Así es. No hay una revolución. Pero si tú retrocedes 10, 15 años, hubo un cacerolazo que la gente pues se movió en todo el Perú. Pero acá acaso decimos, yo estoy indignado, al menos, Dina. Sale a la Plaza de Armas, la vida continúa. Así es. ¿No? Así es. ¿Y qué garantías, por ejemplo, se deberían implementar para evitar cuestionamientos similares en las próximas elecciones? Porque de hecho, creo que uno de los requisitos debe ser la meritocracia, ¿no? Evaluar bien al que va a ser presidente del OMPE, al que va a ser presidente del jurado, para que realmente tome las acciones inmediatas y evite ese tipo de problemas que hemos tenido ahora, ¿no? Creo también yo que deberíamos, aparte de las personas que van a administrar alguna institución o alguna sede que va a impartir el proceso electoral acá 5 años, estamos pensando en 5 años, deberíamos hacer ese punto de inflexión primero acá, esta vez, y los próximos candidatos, inclusive a las personas que aspiran una curul, pues deberían, si tienes un juicio de alimentos, no vas. Si tienes algún tipo de proceso judicial, no vas. Pero señores, acá hay delincuentes que todavía están postulando. Se ha salido un senador con 5º año de primaria. Y no es por desmerecerlo. No, no es por desmerecerlo. Pero si alguien, pero por favor, hay gente que confunde, y voy a salirme al lado pintoresco, al lado chistoso, Huawei con Hawái. Hay personas que confunden, y es más, que de sus propias torpezas, y ahí están, pues es lo que tenemos. Yo he visto en ti, hermano, una campaña seria de mensajes. Pero he visto otros candidatos bailando, disfrazándose, totalmente infantilismo. No, eso no debe. Uno debe demostrar en la cancha realmente con política es decencia y docencia. Así es. ¿No me entiendes? Pero lamentablemente no ocurre eso. No ocurre eso, pues. Por eso que creo que falta una escuela para políticos. Eso los partidos políticos deberían tener. Los partidos políticos serios. Felizmente ya las que no han pasado la valla, ya que se vayan a prepararse. Bueno, hemos llegado prácticamente a la parte final. Quisiéramos saber su reflexión y también de repente nos dices algo sobre la marcha que han programado para el 6, creo. Yo estoy viajando con Ricardo. En Lima va a ser la Sí, estoy viajando con Ricardo el día miércoles en la mañana. Estamos viajando a Lima porque nos vamos a sumar. Y yo vengo haciendo pues un activismo en redes. Me toca estar en el norte, me toca estar en mi Trujillo. Aun cuando yo he postulado una candidatura al Senado Nacional, me toca desde acá, ¿no? Entonces, publicado y he visto con buenos ojos el rebote que ha tenido en las redes sociales el post que he llamado a la insurgencia democrática. No estoy llamando a la insurgencia de armas, porque no soy militar, pero sí estoy llamando a no quedarte callado, a reclamar y tratar de hacer que este punto de inflexión deje ese tufillo a corrupción, ese tufillo a pus que está en todo este aparato. Hoy hablando solamente de lo que es OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, pero la idea es un bien mayor. El bien mayor es ¿qué? Garantizar que nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a votación sea pues algo intocable, un bien mayor que podamos nosotros mañana para las próximas generaciones vivir tranquilos y saber que dejamos un punto. Doctor, al menos moramos en el intento. Sí. Si no se puede, dejemos. Pero ya hemos sentado una trinchera y hemos muerto en la trinchera. Así es. Yo igualmente, Dina, yo invoco evitar toda indiferencia frente a esta situación tan delicada que vive el país. No es un juego lo que está pasando y verdaderamente estamos jugándonos el futuro del país. Y felicito a quienes están postulando por esta nulidad de las elecciones y que soñemos con un Perú mejor. Soñemos con un Perú mejor. Bueno, y tengo entendido que la U se está sumando a la marcha del 6. ¿Universitario? Universitario, he visto en las redes sociales que se han sumado. Qué bueno. Para la marcha, ¿no? Qué bueno. Como te digo, lo importante es que ellos demuestren que hay transparencia. Y demostrar eso significa que hagan ¿cómo se llama? La auditoría internacional pertinente que va a dar un resultado, sea el que sea, gane el que gane. Lo importante es de que las cosas se hagan transparentes. Así es. Bueno, agradecer primero a mis invitados, Helki Gómez Guerrero, y también a Iván Larriba por dar luces y aparte por explicar a la población realmente cuál es la real situación y por qué creemos que se debe anular las elecciones. Ha sido CPM con pruebas en la mano bajo la conducción de Dina Yepes Serna. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias.